Porque el no de Dios es muchas veces su mayor regalo, de la tragedia al triunfo. Hay momentos en que sientes que todo se derrumba, que la oración no sube, que el cielo guarda silencio. Pides una puerta abierta y todas se cierran. Buscas una señal y parece que Dios te responde con un no. Y ese no duele. Duele porque habías puesto el corazón ahí, porque creías que ese sueño, esa persona, ese camino eran parte del propósito. Pero Dios, en su misterio, te deja frente al vacío. ¿Y qué haces cuando el silencio de Dios suena como un rechazo? Cuando el milagro no llega y te preguntas si Él sigue mirando tu vida. A veces el no de Dios no viene con explicaciones, no trae consuelo inmediato. Llega como una herida que no entiendes, un peso que no pediste, y te preguntas, ¿por qué, Señor? Si lo hice todo bien, si creí, si esperé, ¿por qué me quitaste justo lo que pedí? Pero mientras tú ves una pérdida, Dios ve una protección. Mientras tú lloras un cierre, Él prepara una puerta que no imaginabas. Porque cuando Dios dice no, no está castigando, está redirigiendo. Está evitando que destruyas lo que aún no estás listo para sostener. Está guardando tu corazón de algo que parecería bendición, pero que traería ruina disfrazada de promesa. Muchos de los mayores milagros nacen de umbrales rotos, de oraciones no respondidas, de lágrimas que parecían inútiles. Fue cuando Dios dijo no que José fue vendido y terminó siendo gobernador de Egipto. Fue cuando Dios dijo no que Pablo entendió que su debilidad era el canal de su poder. Fue cuando Dios dijo no que Jesús fue crucificado y ese no se transformó en la puerta de la salvación. Y quizás ahora tú estás ahí en medio de tu propio no, mirando algo que perdiste, alguien que se fue, un sueño que no floreció. Tal vez pienses que Dios se olvidó de ti, pero hay algo que no ves todavía. Detrás de ese no hay un propósito que aún está germinando bajo la tierra. Dios no cerró esa puerta para herirte, sino para preservarte. Cada no divino carga un peso eterno. Cada silencio del cielo lleva una semilla escondida, pero solo florece cuando eliges confiar, incluso sin entender. Este mensaje es para ti que estás cansado, confundido, en pausa. No porque Dios te abandonó, sino porque está preparando el terreno para algo que tus ojos aún no pueden sostener. Y cuando llegue el momento, entenderás. No era rechazo, era redirección. No era pérdida, era protección. No era el final, era el inicio de tu verdadera historia. Hay un sello de Dios en ese no, una marca de amor disfrazada de demora. Quédate, escucha, porque vas a descubrir cómo ese no fue en realidad el regalo más grande que Él podía darte. Lo que parece una negación hoy puede ser la raíz de tu triunfo mañana. Pero ¿cómo reconocer cuando el no de Dios es un acto de amor y no una señal de abandono? Cuando el cielo guarda silencio, no hay ruido más fuerte que el silencio de Dios. Ese momento en que tus oraciones se sienten suspendidas en el aire, en que repites las mismas palabras con el mismo corazón, pero nada se mueve, ni una señal, ni una respuesta, solo silencio. Y lo curioso es que no siempre es un silencio de ausencia, es un silencio que pesa, pero que enseña. Un silencio que parece rechazo, pero contiene dirección. Porque mientras tú crees que Dios no está hablando, en realidad está trabajando. En lo invisible, en lo que no puedes controlar. Tú ves el ahora, Él ve la eternidad. Tú miras lo que perdiste, Él mira lo que te habría destruido si te lo hubiera concedido. Y aunque eso parezca injusto, hay misericordia escondida en cada no. ¿Te has detenido a pensar cuántas veces imploraste por algo que hoy agradeces no haber recibido? ¿Cuántas veces tu corazón se rompió solo para descubrir más tarde que fue en esa grieta donde entró la luz? Dios no se equivoca al callar.
A veces calla porque si hablara correrías antes de tiempo, o si respondiera dejarías de depender de él. Entonces guarda silencio, no por indiferencia, sino por sabiduría. El no de Dios es muchas veces la pausa que evita una caída. Es la barrera que protege tu propósito de una versión que aún no estabas listo para vivir. Y en ese silencio, Él te invita a mirar más profundo, a soltar la ansiedad, a escuchar el susurro en lugar del trueno. El silencio de Dios no significa abandono. Significa que Él está filtrando tu camino, separando lo que parece bueno de lo que realmente viene del cielo. Y cuando aprendes a confiar en medio de ese silencio, algo en ti cambia. La fe madura, el alma se aquieta y empiezas a entender que Dios no siempre responde para probarte. A veces se calla para moldearte. El silencio no es el final del diálogo, es el comienzo de la transformación. Hay un sello de Dios en ese aparente vacío. Si lo observas con calma, verás que lo que llamas ausencia es, en realidad, la presencia más cuidadosa que existe. Porque cuando Dios calla, está escribiendo la parte más delicada de tu historia. Esa en la que aprendes a confiar sin garantías, a esperar sin señales, a creer sin evidencia. Y esa es la fe que mueve montañas. Pero, ¿cómo se sostiene un corazón cuando todo parece perdido y el no de Dios se siente como una herida abierta? Lo descubrirás en el siguiente paso, el lugar donde el dolor se convierte en propósito. Hay dolores que te marcan para siempre, no porque destruyan, sino porque revelan. Son esas heridas que no entiendes cuando llegan, pero que con el tiempo se transforman en las huellas más sagradas del camino. Dios no desperdicia sufrimiento. Cada lágrima tiene una razón que, a menudo, solo se revela cuando el alma ha sido quebrada lo suficiente como para ver desde otro ángulo. Porque hay cosas que solo aprendes en el dolor, verdades que solo se revelan cuando la vida te deja sin respuestas. A veces, el no de Dios te arranca lo que creías necesario, solo para mostrarte que la verdadera plenitud nunca estuvo en eso que perdiste. Te vacía, sí, pero no para castigarte. Te vacía para llenarte de algo eterno. El proceso duele porque el propósito pesa, y muchos quieren la bendición, pero no la preparación que la sostiene. No puedes cargar la promesa de Dios con un corazón que aún no ha sido refinado. Por eso, antes del sí, Él permite el no. Ese no que purifica, que limpia tus intenciones, que te obliga a soltar el control. El dolor se vuelve el cincel que moldea tu fe. Y lo que parece una pérdida se convierte en la escuela donde Dios te enseña lo que realmente importa. Hay momentos en que crees que todo terminó, pero en realidad es ahí donde comienza la obra más profunda. Cuando ya no puedes sostener tus fuerzas, Él empieza a construir con las suyas. Cuando tu fe se agota, su gracia toma el control, porque Dios no trabaja en corazones autosuficientes. Él se mueve en los quebrantados, en los que se rinden, en los que dicen, Señor, no entiendo, pero confío. Ahí, justo en ese punto, el dolor deja de ser un castigo y se convierte en un canal por donde fluye la madurez, la compasión, la verdadera dependencia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Ese versículo no es una frase decorativa, es una promesa viva. Dios no desperdicia ni una lágrima, ni un día, ni una herida. Cada momento en que sentiste que perdías, Él estaba escribiendo algo que aún no puedes ver. Cada no fue una reescritura divina, un acto de amor disfrazado de silencio. Y cuando empieces a mirar tu historia a través de sus ojos, entenderás, no era dolor para destruirte, era dolor para formarte. Pero, ¿cómo se pasa del quebranto a la revelación?
cómo se convierte una herida en un testimonio. En el siguiente capítulo entenderás cómo el no de Dios se transforma en el terreno fértil del triunfo. El no que te salva de ti mismo. Hay oraciones que Dios no responde porque si lo hiciera, te perderías. Hay puertas que no se abren porque detrás de ellas no hay destino, hay desvío. Y aunque no lo veas al principio, ese no fue la forma más pura de amor que el cielo pudo darte. Tú pedías una oportunidad, Él veía una trampa. Tú rogabas por una relación, Él veía una cadena. Tú soñabas con éxito y Él veía orgullo disfrazado de propósito. No hay mayor misericordia que la de un padre que te impide destruirte con tus propios deseos. Porque hay veces en que tu corazón corre detrás de lo que lo haría a pedazos y Dios, en su bondad, pone un muro que tú llamas rechazo, pero que en realidad es protección. El no de Dios no es frialdad, es discernimiento. No se trata de lo que pierdes, sino de lo que Él sabe que aún no estás listo para sostener. Y aunque tu mente no lo comprenda, tu espíritu lo reconoce. Había algo en ese camino que no venía de Dios. El no llega cuando el Padre te ve desviarte de la promesa. Llega cuando tu identidad comienza a depender de algo temporal. Y en ese instante, Él interviene. No para quitarte algo bueno, sino para recordarte que lo mejor no siempre es lo que brilla. ¿Sabes por qué el no de Dios duele tanto? Porque toca el lugar donde tu voluntad quiere mandar. Porque rompe los planes que hiciste sin pedir dirección. Pero si permaneces, si te detienes y miras más allá del dolor, verás que ese no fue la voz de un Dios que te conoce más que tú mismo. Cuando Dios te dice no, está salvando tu futuro de tus impulsos. Está deteniendo un desastre antes de que nazca. Está enseñándote a depender no del resultado, sino del carácter que se forma en la espera. Muchos piensan que el peligro está en el fracaso, pero a veces el verdadero peligro está en el éxito sin propósito. Y Dios, que ve más lejos que tus ojos, cierra las puertas que te harían perder el alma en nombre de un sueño. Porque Él no quiere solo que llegues, quiere que llegues con el corazón correcto. Y eso, a veces, solo se logra a través del no. Cada negación de Dios es una protección no vista. Cada obstáculo es un muro de misericordia invisible. Y cada camino bloqueado es una manera de decirte, te amo demasiado para dejarte ir por ahí. Pero si Dios realmente está protegiéndote, ¿por qué el proceso duele tanto? ¿Por qué su amor a veces se siente como pérdida? Esa respuesta está en el siguiente paso de esta jornada. El amor que se disfraza de pérdida. Dios no siempre te protege con abrazos suaves. A veces te protege con rupturas, con finales que no pediste, con despedidas que destrozan. Y ahí, en ese momento en que sientes que el corazón se te apaga, el cielo está actuando con una ternura que aún no puedes entender. El amor de Dios no siempre se ve como amor, porque el amor que solo consiente no salva. El amor que no corrige no transforma. Y el amor que nunca dice no te deja morir en tus propios errores. Dios, en su amor perfecto, te quita lo que estabas adorando. No porque sea cruel, sino porque no comparte su trono con nada ni nadie. Te aparta de lo que te roba la mirada para devolverte al centro, su presencia. Tú pedías que se quedara y Él permitió que se fuera. Tú suplicabas que funcionara y Él lo dejó caer. Y no porque no te amara, sino porque te ama demasiado para permitirte vivir una mentira. El no de Dios es, muchas veces, la cirugía invisible del alma. Corta lo que duele para evitar lo que mata. Rompe lo que creías esencial, solo para mostrarte que la esencia no está en lo que pierdes, sino en lo que permanece cuando todo se cae. A veces Dios te arranca lo que amas para que descubras a quien necesitas. Y ese quién siempre es Él. En ese vacío, en ese llanto, en esa noche interminable,
Su amor trabaja en silencio, redirigiendo tu corazón al único lugar donde puede descansar, su voluntad. Tú ves pérdida, Él ve purificación. Tú ves ruina, Él ve liberación. Y aunque tu cuerpo tiemble, el espíritu empieza a reconocer. No era el final, era la limpieza antes del nuevo comienzo. La pérdida, en manos de Dios, nunca es destrucción, es una poda. Y toda poda, aunque duela, tiene un propósito: preparar el terreno para que crezcas con más fuerza, más raíces, más fe. Cuando Dios dice no, está apartando lo que distrae tu mirada de lo eterno. Está restaurando tu visión para que dejes de ver con miedo y empieces a ver con propósito. Porque no hay victoria sin desprendimiento, ni madurez sin renuncia. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Este versículo no se trata de castigo, sino de pertenencia. Si Dios te corrige, es porque eres suyo, y cuando su amor se disfraza de pérdida, en realidad te está devolviendo la libertad. Pero, ¿cómo confiar en un Dios que te quita lo que más querías? ¿Cómo seguir creyendo cuando el corazón no entiende? Creer cuando todo sale bien es fácil. Cantar cuando las puertas se abren no requiere fe, pero confiar cuando todo se derrumba, ahí es donde la verdadera fe se revela. La fe no es decir yo creo cuando todo tiene sentido. La fe es seguir caminando cuando el terreno se desmorona bajo tus pies. Es seguir orando cuando las lágrimas son lo único que sabes ofrecer. Es mirar al cielo con los ojos llenos de preguntas y aún así decir: Señor, confío en ti. Cuando Dios dice no, el alma se sacude, no porque falte amor, sino porque el no te lleva al borde de tu propia lógica. Te deja sin respuestas, sin control, sin certezas. Y en ese punto solo queda una elección: rendirte o confiar. Confiar no significa no sentir dolor. Confiar es decidir creer que el dolor tiene propósito, aunque aún no lo veas. Es aceptar que tu historia está en manos de alguien que sabe exactamente por qué permitió cada paso, incluso los que te hicieron temblar. A veces, Dios permite la confusión para limpiar la motivación. Permite la demora para fortalecer la devoción. Permite el silencio para enseñarte a escuchar de verdad. No necesitas entenderlo todo para descansar en su voluntad. Solo necesitas recordar que su carácter no cambia. El mismo Dios que te sostuvo ayer no va a abandonarte hoy. El mismo que permitió el no tiene preparado el sí correcto en el tiempo perfecto. Cuando eliges confiar en medio del caos, algo en ti resucita. Tu fe se vuelve pura, tu alma se aquieta, tu espíritu aprende a reconocer la voz de Dios incluso en la tormenta. Porque el verdadero milagro no es cuando Dios cambia tu situación, sino cuando cambia tu corazón dentro de la situación. Job lo entendió mejor que nadie. Perdió todo y aún así dijo: aunque Él me mate, en Él esperaré. Job 13:15. Eso no fue resignación, fue confianza absoluta. Una fe que no depende del resultado, sino del amor que la sostiene. Y cuando llegas a ese nivel de fe, ya no pides explicaciones, pides dirección. Ya no buscas controlar, buscas comprender el ritmo del cielo. Confiar cuando no entiendes no te hace débil, te hace hijo. Porque los hijos no siempre entienden al Padre, pero aprenden a reconocer su voz. Y esa voz, incluso en el no, siempre guía hacia la vida. Pero llega un punto en que el no deja de doler y empieza a revelar algo más grande. ¿Y si ese no fuera en realidad el comienzo del plan que siempre pediste pero no sabías cómo recibir? Ese es el siguiente paso de esta revelación, el día en que entenderás el porqué. Hay un momento, después del dolor, en que las piezas comienzan a encajar. No todo de una vez, pero sí lo suficiente para que mires atrás y digas: ahora entiendo. No era rechazo, era protección.
no era pérdida, era preparación. No era silencio, era estrategia divina. Ese día no llega con fuegos artificiales, llega en quietud. A veces, mientras caminas y recuerdas lo que te rompió, de pronto lo ves con otros ojos. Te das cuenta de que si Dios hubiera dicho sí a tus planes, habrías quedado atrapado en algo que hoy ya no cabe en ti. Y entiendes, su no fue la llave que abrió lo eterno dentro de ti. Dios no se equivoca en su tiempo. Su negativa no es un castigo, es una inversión. Mientras tú creías que todo se estaba deteniendo, el cielo estaba sembrando, y lo que parecía demora era germinación. Mira bien, cada lágrima te entrenó para la compasión, cada espera te enseñó paciencia. Cada decepción filtró tu corazón para que aprendieras a amar sin condiciones. Dios no te estaba retrasando, te estaba refinando. Cuando Él dice no, está diciendo todavía no a lo que no te haría crecer. Está posponiendo lo pequeño para darte lo eterno. Y cuando llega ese día en que miras atrás y entiendes, el alma se llena de gratitud. Gratitud por lo que no pasó, por lo que no se dio, por lo que no funcionó, porque ahora puedes ver con claridad. Si Dios te hubiera permitido todo lo que pediste, habrías perdido lo que más necesitabas, su presencia. Y aquí está el misterio más hermoso. El propósito de Dios no siempre se revela en la respuesta, sino en el proceso. Él no te lleva directo a la meta porque quiere enseñarte a reconocer su mano en el camino. Y cuando entiendes eso, hasta el no se convierte en motivo de adoración. Lo que antes llamabas dolor, hoy se llama testimonio. Lo que llamabas fracaso, hoy es fundamento. Y lo que creíste una tragedia se transformó en el escenario de tu triunfo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Isaías 55. 8. Ese versículo no explica, revela. Te recuerda que la mente de Dios opera en otra frecuencia, una que trasciende el ahora y te prepara para la eternidad. El día en que entiendas el porqué, no habrá resentimiento, solo reverencia. Mirarás atrás y dirás: gracias, Señor, por todos los no que me acercaron a tu sí. Pero el viaje no termina al entender, porque una vez que ves, debes aprender a vivir con esa nueva luz. El siguiente capítulo te mostrará cómo convertir tu no en misión, cómo transformar lo que dolió en fuente de propósito para otros. Tu no como testimonio. El propósito de tu dolor no termina cuando sanas, termina cuando lo usas. Cuando lo que antes te rompía, ahora se convierte en una herramienta para levantar a otros. Ahí, en ese punto, descubres que el no de Dios no fue solo para ti, fue para muchos más. Dios nunca te bendice solo para que te quedes con la bendición. Te bendice para que seas canal, no depósito. Y el testimonio que nace de tu quebranto se vuelve un mapa para otros que aún están perdidos. Tu historia tiene poder porque lleva las huellas de su intervención. Lo que pensabas que te destruía, ahora sostiene a alguien más. Tu fracaso redimido se convierte en esperanza tangible. Y sin darte cuenta, te vuelves voz de consuelo. Abrigo para los que lloran, el mismo tipo de pérdida que un día te dobló a ti. Dios no desperdicia dolor. Cada lágrima derramada se convierte en ministerio si la entregas en sus manos. Porque los corazones que han sido rotos por Dios son los que mejor pueden mostrar su compasión. No necesitas haber vencido sin heridas. De hecho, las heridas son la evidencia de que pasaste por la batalla y sobreviviste con propósito. Las cicatrices no son señales de derrota, sino de redención. Son la prueba visible de que fuiste tocado por el fuego, pero no consumido. El no de Dios no solo te formó, te asignó, te dio autoridad espiritual para hablar desde el lugar del quebranto. No desde la teoría, sino desde la experiencia viva del que vio la oscuridad y aún así eligió creer. Tu historia, contada desde el amor, tiene poder para sanar.
tu voz, rendida ante Dios, puede romper cadenas invisibles. Tu proceso, cuando lo entregas, se convierte en un espejo donde otros ven el rostro de Cristo reflejado en medio del dolor. Jesús mismo usó su no más doloroso, el del Getsemaní, como el puente hacia la salvación. Pidió que pasara la copa y el Padre dijo no. Y fue ese no el que abrió las puertas del cielo para todos nosotros. Cada no tuyo también lleva semilla de propósito eterno. Dios lo permitió no solo para transformarte, sino para transformarlo en mensaje, porque lo que Él sana en ti quiere usarlo a través de ti. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. 1 Corintios 1, 3, 4. Ahí está el propósito del no. Convertir la herida en ministerio, el dolor en testimonio, la tragedia en triunfo. Pero hay algo más. Después del testimonio llega la verdadera madurez espiritual, cuando dejas de pedir respuestas y comienzas a agradecer incluso lo que no entiendes. Agradecer por lo que no entendiste. Llega un punto en el camino donde la oración cambia. Ya no pides tanto, ya no exiges explicaciones, solo agradeces. Y ese es uno de los mayores signos de madurez espiritual. Cuando tu alma deja de preguntar ¿por qué? Y empieza a decir gracias. Agradecer por lo que entiendes es gratitud. Agradecer por lo que no entiendes es fe. Y esa fe toca el corazón de Dios de una manera que las palabras no logran. Hay bendiciones que se ocultan bajo la forma del dolor. Regalos divinos que solo se abren cuando aceptas el misterio. Y cuando aprendes a agradecer por aquello que antes te rompió, algo profundo cambia dentro de ti. Dejas de mirar la vida con temor y comienzas a verla con reverencia. El no de Dios, cuando se recibe con gratitud, se convierte en puerta a una relación más íntima con Él. Ya no lo ves como el Dios que quita, sino como el Padre que guarda. Ya no lo sientes lejano, sino profundamente involucrado en cada paso de tu historia. Agradecer no borra el dolor, pero transforma su propósito. Le quita poder a la amargura. Te permite descansar, no porque entiendas todo, sino porque sabes quién está al control. Muchos buscan paz fuera, pero la verdadera paz llega cuando aceptas que el plan de Dios no tiene que coincidir con el tuyo para ser perfecto. Él no necesita justificar sus decisiones, porque cada una está sellada con amor eterno. ¿Y sabes algo? Cuando agradeces por el no, el alma se libera. Ya no arrastras culpas, ni resentimientos, ni preguntas sin fin. Solo un corazón rendido que puede decir, si fue tu voluntad, fue lo mejor, aunque haya dolido. La gratitud abre lo que el lamento cierra. Dios se mueve en corazones agradecidos, porque la gratitud es una forma de adoración silenciosa. Y ese tipo de adoración es la que transforma ambientes, restaura vidas y trae claridad en medio del caos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. Ese en todo incluye los no, incluye las demoras, las pérdidas, los silencios. Y cuando lo abrazas, el alma encuentra reposo. Agradecer no es negar la herida, es reconocer que incluso en ella Dios sigue siendo bueno. Pero después de agradecer llega el llamado más alto: usar esa gratitud para vivir de una manera nueva. ¿Y cómo se vive después de haber sido transformado por el no de Dios? Vivir con el corazón transformado. Cuando Dios te dice no y sobrevives al proceso, ya no eres el mismo. La fe que emerge después de la herida no es ingenua, es madura. Ya no crees porque todo te sale bien, sino porque has visto la mano de Dios sostenerte incluso cuando todo se rompió. Vivir con el corazón transformado significa caminar diferente. Ya no luchas por controlar, fluyes en obediencia.
Ya no corres detrás de lo que brilla, esperas lo que edifica. Tu relación con Dios deja de basarse en lo que puedes obtener y se centra en quién te estás convirtiendo a través de Él. El no de Dios, cuando es aceptado, no te vuelve pasivo, te vuelve sabio, te enseña a discernir entre lo urgente y lo eterno. Te hace más compasivo con el dolor ajeno, más sensible a la voz del Espíritu, más fuerte en la fe, más blando en el alma. Ahora entiendes que no todo lo que brilla es bendición, ni todo lo que se pierde es tragedia. Aprendes a vivir ligero, con las manos abiertas, confiando en que lo que Dios quite lo reemplazará con algo que tenga propósito. Tu mirada cambia. Empiezas a ver señales donde antes solo veías obstáculos. Aprendes que el tiempo de espera no es castigo, sino entrenamiento. Y te das cuenta de que lo que Dios quiere contigo no es que consigas más, sino que seas más. Vivir con el corazón transformado es dejar de pedir que las cosas sean fáciles y empezar a pedir que sean significativas. Es vivir con una serenidad que desconcierta a los que aún no han pasado por su propio no. Es tener paz sin tener todas las respuestas, esperanza sin tener todos los resultados y fe incluso cuando no ves el camino completo. Esa transformación es el fruto más puro del no divino, porque el sí de Dios bendice, pero su no madura. El sí abre caminos, pero el no profundiza raíces, y sin raíces ninguna bendición dura. Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. Eso es vivir con el corazón transformado, ya no desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no desde la herida, sino desde la cicatriz que cuenta una historia santa. Ya no desde el miedo, sino desde la confianza de que, incluso cuando no entiendas, Dios sigue siendo bueno. Y cuando llegas a ese punto, cuando tu fe ya no depende de las circunstancias, estás listo para cerrar el ciclo, porque el último paso no es entender ni resistir, sino rendirse en adoración. Cuando el no se convierte en adoración, llega un momento en el que ya no buscas explicaciones, ni milagros rápidos, ni puertas forzadas, solo la presencia, porque entiendes que el verdadero milagro nunca fue cambiar lo que pasó, sino descubrir a Dios en medio de lo que pasó. Cuando aprendes a adorar incluso en el no, tocas el corazón del Padre de una forma que las palabras no alcanzan. Esa adoración no nace de la euforia, sino de la entrega. Es la adoración del alma madura la que dice: Señor, aunque no entiendo, sigo aquí. Aunque me duela, sigo creyendo. Aunque no haya recibido lo que pedí, sigo reconociendo que tú eres bueno. La tragedia se vuelve triunfo cuando te lleva de la desesperación a la devoción. Cuando dejas de pedir que las cosas cambien y empiezas a pedir que tu corazón cambie. Cuando entiendes que el propósito de la vida no es evitar el dolor, sino encontrar a Dios dentro de él. Cada no divino es una invitación a una adoración más profunda. Una adoración que no depende de las circunstancias, sino de la convicción. Porque cuando adoras desde la herida, tu alabanza tiene peso eterno. Esas lágrimas, ofrecidas en silencio, son más valiosas que 1000 canciones sin fuego. Dios no busca perfección, busca rendición. Y cuando un alma herida se arrodilla y dice gracias, el cielo se conmueve, porque no hay fe más pura que la que alaba cuando no hay razones visibles para hacerlo. Ese es el punto donde el no se transforma en puerta. La tragedia se disuelve en propósito, y tu historia deja de ser un lamento para convertirse en himno. Ya no eres la misma persona que comenzó este camino. Tu corazón ahora respira gratitud, tu mente descansa en su voluntad, y tus pasos se mueven con propósito. Aprendiste que cada silencio del cielo llevaba un mensaje, que cada puerta cerrada era una promesa reescrita, y que cada no
fue en realidad la forma más alta de amor. Oración final. Señor, gracias por los no que no entendí, pero que me salvaron. Por cada puerta cerrada que me guió a tu voluntad, por cada silencio que moldeó mi fe, por cada pérdida que purificó mi corazón. Enséñame a confiar incluso cuando no vea, a descansar incluso cuando duela y a seguir adorando cuando no tenga fuerzas. Haz que mi vida sea un reflejo de tu propósito y que mi historia hable del poder de tu amor, incluso en el no. Amén. Si esta palabra tocó tu corazón, guarda este mensaje en tu alma. Compártelo con quien necesite recordar que el no de Dios nunca es el final, sino el principio del plan perfecto. Hay un sello de amor en todo lo que Él permite, y si escuchas con el corazón, lo oirás decir: confía, estoy obrando, incluso aquí.